En esta noche eh, hay un título que Dios me permitió encontrar en la Biblia y por favor podemos ir a la pantalla para poder leer qué es lo que nos inspira en esta noche. No nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar callados. Son las palabras que los apóstoles anunciaron cuando las circunstancias eran adversas para ellos, cuando ellos eran perseguidos, encarcelados, golpeados, azotados, simplemente por el hecho de predicar el Evangelio, por el hecho de anunciar lo que Jesús había hecho en sus vidas, lo que Jesús había hecho en aquella cruz, había derramado su sangre y todo lo que Él había hecho por la humanidad. Ellos estaban anunciándolo y no solamente anunciaban, sino que oraban por los enfermos y los enfermos sanaban de manera sobrenatural. Y creo yo que Dios se va a manifestar en este año 2021 también trayendo sanidad a las personas por las cuales nosotros les prediquemos y oremos por ellos, porque Él ha dicho que oremos por los enfermos, que Él se iba a encargar de sanarlos. Lo mismo le dijo a ellos y ellos creyeron, actuaron, se movieron de su comodidad e hicieron todo lo que el Señor les mandó a hacer y tenían todo el respaldo del Señor. Muy bien, por eso le puse como título a esta enseñanza, porque son las palabras exactamente las que hablaron los apóstoles, los seguidores de Cristo, los que estuvieron con Cristo en la tierra y vieron a Jesús irse al cielo. Ellos son los que continuaron anunciando, como les digo, y muchos de ustedes saben, todas las cosas que los mataban, los azotaban, los torturaban. Era muy duro lo que muchos de ellos pasaban, los cortaban por la mitad, los quemaban. Realmente era muy difícil el poder predicar en esos tiempos, pero ellos estaban tan apasionados por el Señor, tenían tan claras sus convicciones que no les importaba morir, no les importaba si ellos arriesgaban su vida para poder que otras personas pudieran alcanzar la vida eterna, salvación y puedan conocer a Jesús. Inclusive no les importaba si eran encarcelados, ¿no? ¿A qué persona le va a gustar que lo metan en la cárcel? Creo que a nadie le va a gustar que lo metan en la cárcel. Y a ellos los metían en la cárcel por predicar y hablar acerca de Jesús. Entonces, estamos viviendo algo muy parecido en estos tiempos. Claro está en que no nos meten en la cárcel, ¿no es cierto? Somos libres de poder predicar a quien nosotros querramos, pero también hay este tema de esta enfermedad que uno corre un riesgo, pero por amor a Dios creo yo que vale la pena correr riesgos para poder llegar a la necesidad de cada persona, y es una orden de parte de Dios que nosotros prediquemos el Evangelio. Muy bien. Vamos a ir a la primera cita bíblica en Hechos de los Apóstoles para poder ver qué fue lo que ellos hicieron en aquel tiempo. Hechos capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice la palabra: arrestaron a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel. Como ya era la tarde, los dejaron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron. Ahora había como 5,000 hombres en el grupo de creyentes. Quiere decir que ellos fueron encarcelados, ¿no es cierto? Dice que pasaron toda una noche en la cárcel, pero antes de que ellos fueran encarcelados, ellos habían estado anunciando, predicando, hablando de Cristo, y valió la pena, porque fueron muchas personas. Dice que fueron ahora 5,000 creyentes nuevos. Valió la pena. Ellos decían: no importa que nos metan en la cárcel con tal de que la gente se salve. ¿Cuánto tenemos que aprender de hombres como Pedro y Juan, que eran capaces de ser encarcelados con tal de que la gente pudiera escuchar el nombre de Jesús, pudieran recibir sus milagros, pudieran recibir salvación, pudieran recibir todo lo que Jesús les ofrecía a toda la gente que escuchara el mensaje? Entonces, creo yo que esto tiene que desafiarnos, esto tiene que despertarnos y hacernos ver que siempre el anunciar el Evangelio, el hablar de Cristo, nunca va a ser fácil, nunca va a ser fácil. Siempre van a haber oposiciones, siempre van a haber gente que se va a levantar. Nosotros antes de la pandemia, hemos salido a predicar a muchos lugares y siempre por ahí había gente que no le gustaba lo que nosotros hacíamos.
Siempre ha habido oposición. Ha habido gente que estaba de acuerdo, que nos felicitaba y había gente que nos criticaba, ¿no? Yo me he metido a los hospitales a predicar a la gente enferma, he estado orando por ellos y por ahí se ha levantado alguien y ha dicho, yo no creo en eso. ¿No? Delante de todo el mundo, yo no creo, yo me salgo, yo no creo en eso. Y se ha salido enfermo, se ha salido de una sala de hospital. ¿No? Entonces, siempre ha habido oposición, ¿no? Gente que nos ha señalado, mira, que por acá, que por allá, que quieren convencernos en cuanto a su religión y cuántas cosas. Siempre ha habido oposición. Entonces, si nosotros salimos en este tiempo, va a haber oposición, van a haber cosas que puedan pasar, pero nosotros ya sabemos que el predicar y el hablar acerca de Cristo, vamos a tener que pagar un precio. No va a ser gratis, no va a ser fácil, va a ser un esfuerzo. Vamos a tener de repente que enfrentar ciertas circunstancias que no quisiéramos enfrentar. Cuando hemos salido, en aquel entonces, como iglesia, nos fuimos, cuando hubo la corriente del Niño Costero y nos fuimos a diferentes lugares. También la cosa no era fácil, meterse por lugares donde había inundaciones, donde había gente enferma, donde tú no sabías con qué personas te ibas a encontrar, pero íbamos y anunciábamos, llevando comida y anunciando acerca del reino. Y este tiempo creo yo que no podemos parar, tenemos que continuar. Vamos a ser probados en medio de todas las circunstancias y tenemos que continuar. No nos podemos quedar callados. Vamos a ir justamente a la próxima cita bíblica que tiene que ver con lo que es el título. Hechos 4:20. No nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído. Entonces, todos hemos visto, bueno, las personas que tenemos una relación con Dios, hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. En mi caso, durante toda esta pandemia, desde el que ha comenzado hasta el día de hoy, he visto la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en el trabajo. No puedo quedarme callado. He visto la mano de Dios, he visto la fortaleza de Dios, he visto su provisión, he visto su manifestación, he visto su respuesta a mis oraciones. Le he visto con mis ojos físicos y mis ojos de la fe, lo he podido ver y no puedo decir que no lo he visto. ¿No? Sería negar lo que Él está haciendo en mi vida, en mi familia. Y tampoco puedo negar lo que he oído, lo que Él puede haberme hablado durante este tiempo que he venido compartiendo desde el mes de marzo, ¿no es cierto? Sin desmayar, domingos, miércoles, anunciando, a veces bien, a veces mal. Este último tiempo, cuando estaba con el COVID, igualito, tuve que hacerlo porque me inspira gente que ha pasado peores cosas que un COVID, gente con cáncer predicando, enseñando, y yo digo, no me voy a parar si todavía las piernas me dan para poder pararme, aunque no me sentía muy bien que digamos, pero tenía que seguir anunciando lo que Dios había hablado en mi vida y yo había escuchado de Él. Entonces no podemos negar que hemos visto su mano, ni podemos cerrar nuestros oídos, no podemos estar sordos y no podemos actuar como sordos espirituales, sordos de que Dios no nos ha hablado, Dios no nos ha dicho nada. Yo no sé qué Dios te puede haber dicho a ti, pero de lo que Dios te ha dicho tú puedes anunciar, de lo que Dios te ha hablado a través de su palabra, a través de alguna persona, no lo sé, tienes que estar anunciando lo que Él te ha hablado, ¿verdad? Entonces ellos decían, a esta gente que los metieron en la cárcel, a esta gente que se oponía a que ellos no anunciaran el Evangelio, decía, nosotros no podemos negar lo que hemos visto, no podemos negar lo que hemos escuchado, no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos callados, tenemos que hablar y anunciar, porque somos testigos de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, porque somos testigos de lo que Jesús ha hablado en nuestras vidas. Estamos, entonces, eso queda claro. Vamos a continuar a la próxima cita bíblica, por favor, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 29 al 31. Dice la palabra, ahora Señor, escucha sus amenazas. Escuchen antes de leerles para que puedan entender. Dice que Pablo y Juan fueron y se presentaron delante de los seguidores de Cristo, otros discípulos y otros creyentes más, y les contaron todas las cosas que ellos habían pasado, que los metieron en la cárcel, pero que sin embargo ellos anunciaron el Evangelio y se convirtieron en 5,000 personas gracias a que ellos fueron valientes, ¿no es cierto? Ellos tenían la oposición, ellos tenían el riesgo de salir y que los maten, tenían el riesgo de salir o que las metan en la cárcel o que los golpeen, los azoten, ¿no? Entonces ellos arriesgaron
arriesgaban. Ellos no decían, bueno, como no hay COVID, ahora sí voy a salir a predicar, ¿no? Como ya todo está tranquilo, voy a salir. No, con todos ellos en el tiempo COVID hubiesen salido a predicar, en el tiempo de la persecución, en el tiempo de la cárcel, ellos igualitos salían. Entonces ellos dos fueron y se presentaron delante de los creyentes que tenían miedo, como muchos tienen miedo, ¿verdad? Tienen miedo, tienen temor en medio de toda esta situación. Entonces muchos prefieren estar seguros. Entonces muchos de los creyentes, quién sabe, estaban seguros, pero ellos fueron a hacer un desafío para la gente que no estaba saliendo posiblemente a anunciar. Entonces cuando los vieron, ellos se alegraron y ellos fueron de ejemplo para los otros, ¿no es cierto? Ellos le dijeron, miren, ¿saben qué? Me imagino yo, hemos predicado, nos han metido a la cárcel, hemos ganado a 5,000 personas, han sido sanadas, Dios se ha manifestado y hecho cosas grandiosas y gloriosas, y Dios nos ha usado a nosotros y estamos contentos. Entonces esa alegría, esa valentía y todo lo que ellos habían visto y oído de lo que Dios había hecho en la vida de las personas, ellos también se lo contaron a los otros creyentes. Y los otros creyentes se sorprendieron al escuchar gente tan apasionada, gente tan valiente, pero eran valientes porque estaban llenos de Dios, porque estaban siendo obedientes a Dios. Dios les daba esa valentía, Dios les daba esa osadía para que pudieran estar anunciando. Y ahora sí, todos juntos vamos a leer qué es lo que dice la palabra respecto a cuando ellos se presentaron delante de estas personas y estas personas fueron activadas y anunciaron y dijeron esto. Presten atención. Hechos 4:29 al 31. Empezaron a orar y dijeron, ahora Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar tu mensaje con valentía. Estamos ahí, o sea, todos estaban reunidos, recibían amenazas como lo estamos viendo, no era fácil predicar el evangelio, recibían amenazas y cuando reciben las amenazas, ¿no es cierto? Ellos declaran esta palabra, Señor, danos valentía. Danos valentía porque tenemos miedo para predicar, tenemos miedo que nos encarcelen, tenemos miedo de que nos vayan a azotar, tenemos miedo a que nos vayan a matar, tenemos miedo de salir a predicar y contagiarnos del COVID, tenemos miedo, Señor, pero danos espíritu de valentía, danos valentía, danos osadía, danos coraje para salir a predicar. Y que no por el temor, por el miedo, Señor, las amenazas, nos quedemos en un lugar seguro. Era lo que ellos estaban diciendo. Continuamos. Al mismo tiempo, extiende tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. O sea, ellos le decían, no tan solo queremos ir a anunciar, queremos predicar, sino que Señor, le oraron al Señor, le dijeron, danos valentía, danos osadía, y cuando oremos por la gente que esté enferma, la gente enferma se sane. Yo creo que cuando nosotros nos animemos, ¿no es cierto? Ya, bueno, yo ya lo he lanzado a algunos líderes, vamos a salir a predicar en algunos lugares donde hay mucha necesidad y vamos a creer en esta palabra y vamos a hacer lo que yo al menos creo que esto funciona, orar antes de hacer algo y pedirle a Dios que nos use para que los enfermos puedan ser sanados, para que en el nombre de Jesús la gente pueda ser sanada de cualquier tipo de enfermedad. Posiblemente algunos estén con depresión, familiares, que sus familiares están en UCI, que sus familiares han muerto, que están viviendo de repente en escasez, con tanta penumbra, con tanta tristeza, pero Dios quiere usarnos, ¿para qué? Para darles vida, para bendecirles, para que ellos puedan conocer al pastor de pastores, Jesucristo de Nazaret. Entonces, vamos a continuar leyendo qué más dice las Escrituras respecto a lo que estamos compartiendo en esta noche. Muy bien, y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. Cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos todos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. Podemos darnos cuenta que cuando ellos oran a Dios y le dicen, Señor, hay amenazas, hay mucha oposición, hay miedo y hay todas las cosas que hay, pero en medio del temor y el miedo y las amenazas que podamos tener, Señor, te pedimos que nos des valentía. Entonces el Señor, luego que ellos oran con un corazón dispuesto porque ellos querían salir de su zona de confort, ellos tenían que salir a conquistar, ellos tenían que salir a predicar, tenían que seguir ganando almas. El Señor dice que derrama de su Espíritu Santo sobre aquellos que estaban dispuestos
a pagar el precio. El Señor derramado de su Espíritu Santo a aquellos que estaban dispuestos a perder la vergüenza, a dejar a un lado la vergüenza, el temor, los complejos y tantas cosas con tal de poder anunciar el reino. Entonces dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre todos ellos y ellos tuvieron valentía. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu, lo que ellos le pidieron al Señor, danos valentía, el Espíritu de Dios cuando vino sobre ellos, a ellos les vino una osadía y una valentía que antes no la tenían. ¿Sí me estás entendiendo? Espero que me estén entendiendo. Entonces dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. Vino el Espíritu Santo con poder, amor y dominio propio, con valentía. Como ellos se lo estaban pidiendo, se armaron de valor y dijeron: vamos a predicar, pase lo que pase. Vamos a anunciar, pase lo que pase. Continuamos leyendo y aprendiendo más de lo que ellos hicieron. Por eso la Biblia, me encanta este nombre, Hechos de los apóstoles. Quiere decir que no eran promesa de los apóstoles, no eran mandamiento de los apóstoles, eran hechos de los apóstoles. O sea, acciones de los apóstoles. No era como tanta gente a veces me escribe y me mandan el resumen de la prédica de que yo he compartido, por decir, el día domingo, y dice: debemos salir a predicar, debemos hacer esto, y debemos hacer, y qué lindo el resumen, y debemos, y debemos, pero la cuestión es debo, pero no se trata de escribir y decirlo, se trata de que escribir y hacerlo. Es ahí donde el Espíritu de Dios viene sobre la vida de una persona, es ahí donde viene el Espíritu de Dios sobre la vida de la gente que está dispuesta a pagar el precio, no la gente que escriba bonito, no la gente que diga: qué linda prédica, qué buena palabra, porque esas cosas, hay muchos comentarios como esos, que qué buena palabra, qué linda, amén, y nada más. No se trata de amén ni qué linda palabra, se trata de que Dios está hablando y se trata de que nosotros tenemos que actuar en base a lo que Dios está hablando. Entonces ahí sí podemos decir: qué buena palabra, porque me llevó me activó para actuar, me activó para anunciar, me activó para salir de mi zona de confort y poder hacer algo por aquellas personas que están sufriendo, por aquellas ovejas que no tienen pastor, que Dios los ama y quiere usar a la gente para apoyar justamente a esa gente necesitada, a esas familias necesitadas, a esa gente que realmente está sufriendo y no sabe qué hacer frente a tantas circunstancias adversas y difíciles que pueden estar viviendo. Entonces es importante que nosotros escuchemos lo que la palabra habla acerca del Espíritu de Dios, que vendrá con poder sobre aquellas personas que estén dispuestas a hacer lo que su palabra dice que debemos de hacer. Vamos a continuar recibiendo de Dios lo que Él tiene preparado para nosotros en esta noche, y sigue hablando su palabra. Hechos capítulo 5 versículos del 28 al 19. Estos hombres, antes de continuar, porque siempre quiero decirles algo antes de continuar, porque a veces no pueden entender. Entonces los fariseos y todos los sacerdotes les habían advertido antes que los iban a encarcelar, que los iban a azotar, que muchas cosas malas se les iban a pasar. Entonces ellos empiezan a hablar, eso quería llegar. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra ahora sí. Esta gente empieza a decir lo siguiente: les advertimos que dejaran de enseñar acerca de este hombre, pero claro, siguen en las mismas y han llenado Jerusalén de sus enseñanzas. Présteme atención, dice: les hemos advertido, les hemos dicho. Ellos ya habían salido, habían orado, estaban llenos del Espíritu Santo. Les advertimos, les dijimos que dejaran de anunciar, y ahora se han ido, dice la palabra, y han llenado toda esta ciudad. Han estado por todos los rincones de esta ciudad anunciando acerca de este nombre, acerca de este hombre, acerca del nombre de Jesús. O sea, no desobedecieron. Nosotros que somos gente de autoridad, nosotros que podemos meterlos a las cárceles, nosotros que tenemos autoridad para mandarlos a azotar y tantas cosas, no nos han obedecido. Era lo que ellos le estaban diciendo. Vamos a continuar ahora sí leyendo. Hechos capítulo 5 versículos 28 y 29. Les advertimos que dejaran de enseñar acerca de este hombre, pero claro, siguen en las mismas, ya han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas. Ustedes están tratando de echarnos la culpa por la muerte de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los seres
humanos. Por más que ustedes tengan autoridad, por más que ustedes sean los sumos sacerdotes, por más que ustedes tengan la autoridad humana, eso no nos va a quitar a nosotros que les obedezcamos a ustedes antes que obedecer a Dios. Dios nos ha mandado a anunciar las buenas nuevas. Dios nos ha ordenado que prediquemos el Evangelio. Dios nos ha dicho que seamos sus testigos y que contemos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces nosotros, por más que ustedes como autoridad nos digan que no lo hagamos, no le vamos a hacer caso, sino a quien vamos a obedecer es a Dios, porque Dios es la autoridad máxima, es quien nos ha dicho a nosotros que tenemos que anunciarlo. No me importa, no nos importa si nos meten a la cárcel, no nos importa, pase lo que pase, nosotros vamos a obedecer a Dios. Qué tremendo ejemplo de gente osada y valiente que decía, no nos podemos quedar callados, tenemos que seguir anunciando, no nos podemos quedar callados, tenemos que anunciar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y realmente es impresionante la valentía y la osadía que ellos tenían, pero para poder tener esta valentía y esta osadía era que ellos estaban llenos del Espíritu de Dios. Porque otros se morirían de miedo, se paralizarían, no podían hacer lo que ellos estaban haciendo. Si ellos tenían la osadía, la valentía de decirle a la gente, de decirles, nosotros no le vamos a obedecer a ustedes. Ellos los podían mandar a matar. Ellos tenían toda la autoridad para hacerles daño, pero también el pueblo que había recibido a Cristo, que habían recibido sus milagros, también estaban ahí mirando toda esa situación y ellos también tenían miedo, estos sacerdotes, esta gente, porque he leído y decían, nos pueden matar, no les podemos hacer mucho daño. Entonces, de una u otra manera, Dios también los protegía, pero también estaban arriesgando sus vidas y muchos de ellos, de gente como esta, murió justamente porque justamente ellos no obedecieron a esta gente y los mandaron a la cárcel y los mandaron a los leones y tantas cosas que la Biblia describe que fueron mártires de la fe. Vamos a terminar con esta cita bíblica, la última cita bíblica que Dios tiene preparada en esta noche para nosotros. Hechos capítulo 5, versículos del 40 al 41. Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Preste atención ahí, ¿eh? Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Luego los dejaron ir. Los apóstoles se fueron de la reunión del consejo, contentos de tener el honor de sufrir por causa del nombre de Jesús. Es algo ilógico y loco lo que estamos leyendo. ¿Qué persona va a estar contenta cuando te golpeen? Dígame usted, alguno de nosotros que salgamos a predicar y que nos golpeen, que venga la policía, el ejército y nos empiecen a golpear por salir a predicar, nos dan de alma, con varas, de esas varas que tienen los policías, nos empiecen a dar de alma en el cuerpo donde nos caiga. Y luego que nos den de alma y bien adoloridos, lleguemos a nuestras casas contentos de decir, me azotaron por causa de Jesús, me metieron un palo, mira, todo esto es sangre que estás viendo y estos moretones, mi cuerpo hinchado, todo golpeado. Todo esto es gracias a que fui valiente y osado en predicar el Evangelio y hablar de Cristo en medio de tanta oposición. Soy feliz porque por causa de Cristo, por causa de mi amor por Cristo, he recibido estos azotes, he recibido estos golpes a causa de mi amor por Cristo. Era algo loco. Solamente la gente que está apasionada por el Señor, llena de Dios, llena del Espíritu Santo, va a poder entender esto. Pero va a haber gente que no lo va a entender. ¿Por qué no lo va a entender? Porque no hay esa pasión, no tienen esa llenura del Espíritu de Dios para poder hacer estas cosas locas. ¿Cuál tiene que ser nuestra oración? La oración que ellos tuvieron. Señor, danos espíritu de valentía. Señor, quita todo temor de nosotros. Señor, que podamos seguir anunciando tu reino en esta tierra. Que sigamos conquistando, que sigamos hablando y sobre todo, Señor, úsanos para que te puedan conocer, para que tú seas su pastor, para que tú salves, sanes y restaures sus vidas, para que tú te glorifiques en la vida de ellos, para que tú los fortalezcas,
para que todas las cosas grandes, y si hay alguno enfermo por ahí, oremos y que el Señor sea sanándolos. Yo creo que esa tiene que ser nuestra oración en estos tiempos. ¿Para qué? Para que el Señor se glorifique, para que el Señor sane y restaure a toda esa gente que necesita una palabra de parte de Dios. Así que, familia, es importante tener claro lo que Dios viene hablando en este tiempo, desde este domingo, ¿verdad? No nos podemos quedar callados. Son las palabras que salieron de la boca de estos discípulos de Cristo, de estos apóstoles de Cristo. Y el Señor tampoco, el Señor Jesús nunca se quedó callado. Lo vieron al Señor, cómo hablaba, cómo predicaba, cómo sanaba a los enfermos. Y ellos decían, mi ejemplo es Cristo. Y yo tengo que hacer lo que Cristo Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y es lo que el Señor nos está demandando en estos tiempos. Así que, familia, es importante que no te quedes en tu zona de confort, podamos ir hacia los perdidos, podamos anunciar a la gente, como dice la palabra, y el Señor tenía compasión y misericordia porque eran como ovejas que no tenían pastor. Muy bien, si es que Dios ha hablado a tu corazón, pues es el tiempo de que hables con Él y digas, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Es necesario obedecer a mi temor, obedecer a mi miedo o obedecerte a ti? Vamos a orar a Dios en esta noche, pero antes de orar quisiera por favor dirigirme a las personas que están conectadas por primera vez en esta noche. Yo te invito a que hagas esta oración juntamente conmigo. Dile, Señor Jesús, en esta noche te reconozco como mi Señor y Salvador. Sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para que yo tenga vida eterna. Yo te pido perdón. Soy un pecador. Soy pecadora, me arrepiento de toda mi maldad, te entrego mi vida y mi familia, haz lo que tú quieras hacer con nosotros. No permitas que las tinieblas sigan invadiendo mi casa, tu luz alumbre mi familia y las tinieblas huyan. En el nombre de Jesús te doy gracias, amén y amén. Gracias por haberte conectado, por primera vez haber aceptado esta invitación. Yo te animo a que te suscribas al canal de YouTube y en la parte de abajo tienes un teléfono de WhatsApp, también puedes escribir ahí. Si te gustó la prédica, tú que te conectas por primera vez o las personas que están conectadas, por favor pongan un like para poder llegar a más personas. Yo quisiera también orar por todas las personas que están conectadas para que el Espíritu de Dios caiga sobre cada hogar, sobre cada corazón, sobre cada hijo, sobre cada hija, para armarnos de valor, de valentía, de osadía, y que el Espíritu de Dios nos llene para poder seguir anunciando y no quedarnos callados, porque hay tanta necesidad. Podemos hacerlo a través de las redes sociales, podemos hacerlo de manera personal, conforme Dios te vaya guiando a hacerlo. Pero si en las redes sociales no has tenido buenos resultados, pues es el momento de poder hacerlo con el distanciamiento social que se necesita, con la seguridad que puedas tener tu mascarilla y todo, pero podemos anunciar el Evangelio a toda persona que no ha recibido a Cristo en su corazón. Muy bien, en esta noche vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque nos permites poder recibir de tu palabra. Señor, tu palabra nos desafía, tu palabra es la verdad, no hay otra más grande verdad que tu palabra, y te pedimos, Señor, que nos des ese espíritu de osadía, de valentía. Señor, que tu Santo Espíritu nos llene para poder anunciar en cada lugar donde hay necesidad, donde hay enfermedad, donde hay sufrimiento, donde hay divorcios, donde hay falta de trabajo, donde hay un familiar enfermo, Señor bendito Dios, internado en el hospital, donde ya no saben qué hacer los familiares, donde no tienen el dinero, posiblemente no tienen qué comer. Nosotros vayamos, Señor, a bendecir a los lugares donde haya necesidad. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, quita todo aquello, Señor, que no viene de ti. Quita todo temor, todo miedo, todo argumento, toda mentira que el enemigo haya querido levantar para poder frenarnos, como quién sabe esta gente. Estos discípulos tenían argumentos, miedos, temores, pero ellos se armaron de valor porque hubieron dos hombres valientes, dos hombres que fueron ejemplos para ellos y los desafiaron a todos, y todos se contagiaron de esa osadía, se contagiaron y dijeron, wow Señor, respáldanos, no importa. Y cuando los metieron en la cárcel, Señor, ellos estaban cuando ellos los metían en la cárcel o los azotaron, dice que estaban contentos porque por
honor a tu nombre. Ellos recibieron todo eso, Señor, en honor a tu nombre, y había una alegría, un gozo que solamente tú puedes dar a aquellas personas que son capaces de hacer cosas locas por ti y para ti, Señor. Te damos gracias. En esta noche desde ya oramos para que Señor, nos uses para poder llegar a aquellos lugares donde hay tanta necesidad. Úsanos, Señor. Úsanos, Padre Celestial. Llévanos y guíanos a aquellas personas que están desesperadas, que no saben qué hacer, que necesitan una palabra que venga de tu corazón, y que cuando oremos por la gente enferma, Señor, en el nombre de Jesús, seas tú sanándolos, amado Jesús. Seas tú restaurando, liberando, Señor, rompiendo toda cadena de muerte, toda cadena, toda atadura de, Señor, de enfermedad. Señor, bendito Dios, por tus llagas creemos que todos ellos van a ser sanos, Señor. Vamos a hacerlo en tu nombre. Tú nos respaldarás y tú sabrás a quién sanar y a quién te llevarás, Señor, pero seremos nosotros, Señor, osados, Señor, para poder hacerlos. Solos no lo podemos hacer, necesitamos tu respaldo, Señor. Úsanos para poder llegar a cada lugar, como decían tu palabra, dice que ellos se fueron por toda la ciudad anunciando, Señor. Úsanos en los lugares donde haya mayor necesidad, en el nombre de Jesús, amén.